¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. El tema que corresponde a esta semana es el romanticismo literario, representantes y obras. El propósito de la sesión es, primero, identificar la información relevante de la corriente literaria romántica, procesando la información apropiadamente. Además, buscamos identificar la estructura narrativa dominante de las novelas Los Miserables de Víctor Hugo, Fausto y las cuitas del joven Werther del autor Goethe, La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, a partir de audiolibros y resúmenes. Empecemos entonces. El romanticismo fue un movimiento artístico, social y cultural que nació en Alemania a fines del siglo XVIII y se difundió hasta mediados del siglo XIX. Características literarias. Podemos decir del romanticismo que, primero, tiene un predominio del sentimiento sobre la razón. Abundan los temas amorosos. Además, la libertad es de suma importancia en todos sus sentidos. La naturaleza es revalorada. El paisaje es un espejo de los sufrimientos del autor. Y los escenarios van a ser exóticos, salvajes y sombríos. En el romanticismo se va a dar una oposición al neoclasicismo, pues rechaza todas las normas clásicas. Además, se da el culto al yo, se exalta el genio creativo individual, la personalidad. También existe un nacionalismo exagerado, hay una pasión por los temas nacionales y populares. Y además será la rebeldía contra lo racional, pues es sustituido por la intuición. En el romanticismo existe originalidad y creatividad, en contraposición a los neoclásicos que eran imitadores. Los temas medievales, son revividos en toda Europa a través de narraciones populares. Existe una subjetividad. El autor expresa su mundo interior, sus emociones, sentimientos y anhelos. Además que existe un idealismo, una preponderancia de la fantasía y la imaginación. Bien, vamos a hablar ahora sobre el contexto histórico y sociocultural. En este contexto podemos resaltar varios hechos que son importantes. En primer lugar, se da la independencia de Estados Unidos en el año 1776. Acompañando a esto, también se va a dar la Revolución Francesa en el año 1789 y de la mano se da la Declaración de los Derechos Humanos. Además, se da el surgimiento de una nueva clase social que viene a ser el proletariado. Hay una democratización de la enseñanza y se fomentan los círculos literarios. Y acompañando a todo esto, también se dan avances técnicos que sirvieron mucho para la difusión cultural. Por ejemplo, la maquinaria de las imprentas agilizó la edición de libros y periódicos. El romanticismo alemán. Se inició en 1800, impulsado por el Sturm und Drang, que quiere decir tormenta y pasión, que fue un movimiento literario juvenil de liberación individual. Uno de los máximos representantes de este país es Johann Wolfgang Goethe. ¿Cuáles son sus méritos y aportes? Él es considerado el iniciador del romanticismo literario. Es el primer romántico alemán.
Es por ello que fue llamado el padre del romanticismo. Fue uno de los líderes del movimiento Staatsdrang. Su apelativo fue el cisne o genio de Weimar. Sus obras más representativas son Las cuitas del joven Werther dentro de la novela y Fausto dentro del teatro. En estas obras muestra un estilo muy apasionado y romántico y con bastante serenidad clásica. Las cuitas del joven Werther. Las penas del joven Werther es una novela epistolar semi-autobiográfica de Johann Wolfgang von Goethe. El principal personaje de la novela, Werther, es un joven de carácter sensible y pasional que se enamora perdidamente de Charlotte, una mujer que se halla comprometida a otro hombre. Werther es un hombre apuesto que suscita el interés de muchas otras mujeres, pero él está enamorado de Charlotte, quien no lo ama, y a pesar del intenso dolor que le causa el amor no correspondido, Werther desarrolla una amistad íntima con ella. Otro representante que vamos a tener en este caso es Friedrich Schiller. También se adscribió a los Staatsdrang. Tuvo amistad con Goethe. Su obra más destacada es Guillermo Tell. Veamos un pequeño resumen de esta obra. Guillermo Tell es un hombre sencillo y apolítico. Al pasar con su hijo por la plaza de Altdorf y ver un sombrero colocado sobre un palo, se echa a reír. El procurador Hessler había ordenado saludar al sombrero para hacer sentir a los suizos su estado de sometimiento. Hessler, que pasaba en ese momento, castiga a Tell obligándole a lanzar una flecha contra una manzana puesta sobre la cabeza de su propio hijo. Tell, que era el mejor tirador de ballesta de Suiza, logra dar en el blanco sin herir al pequeño. Nace en el sencillo personaje un deseo de venganza contra el tirano. Un día sube la montaña, avisora a su enemigo y lo mata de un flechazo. El romanticismo francés. La literatura romántica francesa muestra un carácter aristocrático y monárquico, que conllevaría después hacia el liberalismo, que era una doctrina política que defiende las libertades y la iniciativa individual y limita la intervención del Estado. Tenemos dos máximos representantes. En primer lugar, Alejandro Dumas, padre, cuyo verdadero nombre es Alexandre David de la Palleteire, y Víctor Hugo, conocido como el sumo pontífice de las letras francesas. Hablemos ahora sobre Víctor Hugo. Víctor Hugo es considerado el jefe del romanticismo francés. Es además el iniciador del teatro romántico francés. Es considerado el sumo pontífice de las letras francesas. Cultivó varios géneros literarios. Dentro de sus obras narrativas tendremos Nuestra Señora de París y también Los Miserables. Y en sus obras teatrales, Cromwell y Hernani. Algunos datos adicionales. En cuanto a Los Miserables, consta de 10 tomos, es de carácter filosófico-social y plantea 3 problemas fundamentales. El primero, la degradación del hombre a través del proletariado, la tragedia de la mujer hambrienta y la atrofia del niño que vive sin sol. Y en el caso de Nuestra Señora de París, podemos decir que también es conocida como el jorobado de Notre Dame. Entre sus personajes tenemos a Quasimodo Grigaire, Esmeralda y Claude Frollo. El romanticismo español.
Entre sus representantes vamos a tener a José Zorrilla y Morel, considerado el mejor exponente del teatro romántico español. Fue llamado el más español de los poetas españoles. Revivió en la literatura al personaje mujeriego universal Don Juan. También vamos a tener a José de Espronceda. Escribió El estudiante de Salamanca y El Diablomundo. Fue un gran poeta lírico que llevó una vida borrascosa y turbulenta. Y ya terminando el romanticismo, vamos a ver a Gustavo Adolfo Bécquer, que fue un extraordinario bardo lírico y prosista, cuyo nombre es Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Se casó con Casta Esteban Navarro, con quien tuvo 3 hijos. Su musa de inspiración no fue su esposa, sino más bien fue la bellísima Julia Espín. Su mejor obra es Rimas y en prosa tenemos sus famosas leyendas, que son 18 en total. Por último hablaremos sobre el romanticismo estadounidense. Finalizada la lucha por la independencia y reconocida la nueva República de los Estados Unidos, se produjeron las primeras manifestaciones de una literatura genuinamente norteamericana, autónoma respecto de la inglesa. El romanticismo no solo llegó a Estados Unidos, sino que sus principales autores alcanzaron el reconocimiento por parte de los europeos. Entre sus principales representantes vamos a mencionar a Edgar Allan Poe, cuyas obras más conocidas son El Cuervo y otros poemas, Narraciones extraordinarias y Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Allan Poe es considerado el padre de la novela policíaca. También es llamado padre de la narrativa de terror, y otros lo califican como el padre del cuento contemporáneo. Entre las historias más recordadas de las narraciones extraordinarias tenemos El gato negro, La caída de la casa Usher y El corazón delator. Otro representante dentro del romanticismo estadounidense es Walt Whitman, distinguido poeta nacional de los Estados Unidos, llamado el poeta de Norteamérica. Rubén Darío lo reconoce como profeta nuevo en su obra llamada Azul. Escribió Hojas de hierba, donde canta a la democracia y la fraternidad universal, y también destaca el poema Canto a mí mismo. Y como un adicional hablaremos sobre el romanticismo inglés. En el caso del romanticismo inglés vamos a tener a 2 representantes que han destacado. Walter Scott, considerado el padre de la novela histórica, su obra más célebre es Ivanhoe, y Lord Byron, cuyo verdadero nombre es George Noel Gordon. Su obra más representativa es La peregrinación de Childe Harold. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al desarrollo de las preguntas en nuestra sesión. Nos vemos entonces.